Hola a todos, bendiciones, la gracia, la paz, el amor de Cristo Jesús sea con todos y cada uno de ustedes. Nos complace y nos alegra el que Dios nos dé la oportunidad de estar esta noche aquí compartiendo una vez más la palabra de Dios. Le damos gracias a Jesús por su amor y su misericordia. Y saludamos pues a todas las personas que están ya conectadas y las personas que se conectarán en poco. Y no importa en qué momento esté viendo usted este mensaje, quizás lo vea en la noche, en la mañana, pero lo importante es que Dios está obrando a través de este tiempo para bendecir nuestras vidas. Y pues reciba un cordial saludo de todos los que conformamos el Ministerio APE, y a su vez pues también te invitamos y te animamos a que nos encuentres en YouTube como Ministerios APE y puedas escuchar las prédicas que hemos estado compartiendo. Todas ellas pues son de bendición para nuestras vidas. Ahí donde usted está, levante su manito y diga conmigo: yo soy buena tierra y esa palabra va a dar fruto en mi vida. Yo soy buena tierra y esa palabra va a dar fruto en mi vida. Le animo pues que me acompañe al libro de Primera de Tesalonicenses en el Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2 y 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2 y 3. Leemos, dice la palabra de nuestro Dios: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Versículo 7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Poderosa y preciosa es la palabra de nuestro Dios. Y vamos a compartir con el tema de acuerdo al diseño de Dios. De acuerdo al diseño de Dios. Y levante su mano nuevamente y diga: vamos orando. Padre bueno y Dios misericordioso, vamos a compartir tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que ésta nos abrace, nos envuelva y que nosotros podamos atesorarla y practicarla. Gracias por este tiempo. Te bendecimos y glorificamos en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema es de acuerdo al diseño de Dios. En muchas ocasiones pensamos o creemos que lo que nosotros hacemos es correcto. Y a veces no todo lo que el hombre hace es correcto y es bueno delante de Dios. Porque yo puedo hacer algo que sea correcto, pero no puede ser agradable o acepto delante de Dios. Entonces, cuando usted y yo vamos a la palabra y comenzamos a escudriñarla, encontraremos que Dios tiene un diseño para cada área de nuestra vida. Dios tiene un diseño para cómo nosotros debemos hablar, pensar, actuar y vivir. Si usted y yo necesitamos un consejo para saber qué hacer, ese consejo lo vamos a hallar en la palabra de Dios. Cuando Dios crea al hombre y él está ya en su relación y en su comunión con Dios, él estaba diseñado a lo establecido por Dios. Pero cuando el hombre cae en pecado, se desliga de este diseño que Dios le dio. Podemos ver un poco después en el libro de Éxodos que Dios le da mandamientos a Moisés para que la nación supiese cómo dirigirse delante de Dios. Y habían mandamientos para todo. Cuando Cristo viene, después
de Moisés, ya mucho tiempo después, Jesús dijo que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, vamos a encontrar reglas y diseños para nuestra vida, cómo debemos conducirnos. Es importante porque una vez que usted y yo nos hemos entregado a Dios, una vez que usted y yo hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón y comenzamos a servirle, pues tenemos que entender que no podemos hacer las cosas como nosotros creemos que son correctas, sino de acuerdo al diseño de nuestro Dios. Por eso, hay gente que dice, bueno, yo ahora soy cristiano, ¿y qué hago? Bueno, pues vamos a escudriñar la Escritura. Ella nos enseña cómo vivir a manera que a Dios le agrade, cómo vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Nuestros pensamientos, buenos aparentemente, no son los mismos de Dios. Porque el hecho de que nuestros pensamientos sean correctos a nuestra perspectiva no significa que estén bien delante de Dios. Entonces, la manera correcta es analizar si a Dios le agrada. ¿Y cómo yo puedo ver si a Dios le agrada lo que estoy pensando? Bueno, pues si mi pensamiento se alinea al diseño que Dios estableció, a la manera de pensar, entonces estaré yo en lo correcto. Pero si mis pensamientos no están de acuerdo a la manera que Dios diseñó el pensamiento de la iglesia, entonces yo tengo que empezar a alinearme a la voluntad y al diseño de Dios. Si usted puede acompañarme, busque su Biblia, ubíquese en el libro de Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Veamos lo que dice la Escritura. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Comprendamos esto antes de profundizarnos a la enseñanza de esta hora. Usted y yo recibimos a Jesús. Su sangre nos limpia, nos purifica y nos hace nueva criatura. Como nueva criatura, ya no somos las personas que éramos antes. Entonces, si somos nueva criatura, no podemos tener los pensamientos que antes teníamos. Si nuestros pensamientos antes de conocer a Jesús eran pensamientos de inmoralidad, eran pensamientos de injusticia, eran pensamientos pervertidos quizás, eran pensamientos para provocar maldad. Ahora que estamos en Cristo Jesús, nuestra mente no puede continuar maquinando los mismos pensamientos. Tiene que haber un cambio. Entonces, como nueva criatura, nuestra naturaleza ya no se halla en la manera mundana que antes teníamos, sino en la palabra perfecta y santa de nuestro Dios. Ella nos enseña qué es lo que usted y yo, como hijos de Dios, debemos pensar. Filipenses 4:8 dice que usted y yo tenemos que pensar en lo que es verdadero, en lo que es honesto, justo, puro, amable, digno de alabanza y de virtud. O sea que nuestros pensamientos deben tener en sí verdad y no mentira. Si antes yo pensaba o maquinaba cómo mentir, ahora ya no puedo pensar de la misma manera. Ahora mis pensamientos deben tener verdad, honestidad, deben tener justicia. Nuestros pensamientos ahora deben tener pureza. Nuestros pensamientos deben de tener amabilidad. ¿Qué se refiere con amabilidad? Pensar hacer lo bueno para otros. Pensar cómo tratar de manera amable y correcta a otros. Pensar en lo que es
digno de alabanza. Nuestros pensamientos siempre van a estar delante de la presencia de Dios. Si son impuros, obviamente no van a ser de su agrado. Pero si son correctos, verdaderos, justos y santos, entonces nuestros pensamientos van a hallar o van a ser alabados delante de Dios. O sea que Dios se va a complacer en ellos. Así que, de acuerdo al diseño de Dios, nuestros pensamientos no pueden ser impuros, perversos, no pueden ser inmorales, no pueden estar llenos de mentira. Nuestros pensamientos no pueden estar de avaricia consumiendo nuestra vida. Nuestros pensamientos tienen que tener, grábese esto, verdad, honestidad, justicia, pureza, amabilidad, sean hallados en alabanza delante de Dios y tienen que tener virtud. Entonces, si usted es una persona que ha aceptado a Cristo y se pregunta, ¿qué es lo que yo tengo que pensar? El libro de Filipenses 4, 8 y 9 nos dice cuáles son los pensamientos que se alinean a la voluntad de Dios. Es preciosa. La palabra de Dios tiene respuesta para todo lo que usted y yo necesitamos. Mire, para poder nosotros tomar decisiones, está la palabra de Dios. Porque las decisiones primero se maquinan en nuestra mente y después las hacemos. Muchas veces cometemos errores porque tomamos malas decisiones y eso proviene de que comenzamos a tener malos pensamientos. Entonces, si nuestra mente se alinea y nuestros pensamientos se alinean al diseño de Dios que está establecido en Filipenses 4, 8 y 9, usted y yo vamos a comenzar a tomar decisiones correctas que nos traigan frutos buenos y agradables para nuestro futuro. Ahora, yo quiero avanzar con usted. Usted quizás se pregunta, bueno, yo ahora soy un hijo de Dios, ¿cómo debo hablar? Dios es precioso. Nos enseña a pensar y nos enseña a hablar. ¿Cómo debe hablar el Hijo de Dios? Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra en Efesios 4, 29. Vamos, busquemos. Efesios está un poquito atrás de Filipenses. Efesios 4, 29 nos enseña a usted y a mí cómo debemos hablar y cómo no debemos de hablar. Quizás teníamos un dialecto sucio, quizás vulgar, quizás palabras maldicientes que por cualquier cosa decíamos que Dios te maldiga o cuestiones así. O tal vez solamente teníamos palabras que no son insultos, pero también se oyen vulgares. Hay muchas palabras que un hijo de Dios no debe hablar porque crean un mal testimonio y una imagen incorrecta del verdadero hijo de Dios. Entonces, usted y yo como cristianos no debemos hablar cosas que hablábamos antes, que no estén alineados al diseño de Dios. Mire lo que dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Qué son palabras corrompidas? Palabras corrompidas son los insultos, palabras corrompidas son las vulgaridades, palabras corrompidas son maldiciones, palabras corrompidas también tienen que ver con la mentira, porque no hay verdad en ellas. Entonces, quizás usted y yo hablábamos todas estas clases de cosas antes de venir a Cristo, pero ahora que estamos en Cristo, la palabra nos enseña cómo el Hijo de Dios debe de hablar. Su palabra tiene que estar sazonada. O sea, su palabra tiene que dar gracia a quien lo oiga, que la gente que lo escuche desee que usted continúe hablando, que usted siga expresándose. Por eso, como hijos de Dios, debemos alinearnos al diseño de Dios. Si antes hablábamos con maldiciones, ahora hablemos con la palabra de Dios. ¿Cómo usted y yo podemos hablar de acuerdo a la palabra de Dios? Mire, Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si su corazón y mi corazón está lleno de inmundicias, de maldiciones, de insultos, de perversiones, de maldad, de pecado, ¿qué cree usted que nuestra boca va a hablar? Lo que hay en él. Pero si usted y yo comenzamos a escudriñar la Escritura y a guardarla en nuestro corazón y a atesorarla, a memorizarla, a vivirla, entonces
como nuestro corazón va a estar sobreabundando de la palabra de Dios, usted y yo cada vez que hablemos o que abramos nuestra boca, solo va a salir palabra de Dios. Entonces, ¿cómo el cristiano debe de hablar? Debe de hablar conforme a la palabra de Dios. Quiero seguir leyendo con usted. Colosenses 3:16. Acompáñeme al libro de Colosenses 3:16. Dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo debe de estar la palabra de Cristo en nuestras vidas? De manera abundante. ¿Cómo se logra eso? Escudriñando diariamente la palabra, que es la Biblia. Cuando usted escudriña diariamente la Biblia, tiene su tiempo de aprendizaje con Dios, entonces su corazón va a sobreabundar de la palabra de Cristo. Dice, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, porque la palabra de Dios nos hace sabios. Cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Veamos qué dice Colosenses. Ya lo leímos, ¿no es cierto? Colosenses. Ahora veamos qué dice Colosenses 3, 8 y 9. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, dice ira, enojo, maledicencia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis, dice los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. El Hijo de Dios ya no puede hablar mentira, el Hijo de Dios ya no puede hablar con engaños. Ya no puede hablar palabras de insultos, de corrupción, palabras vulgares. El Hijo de Dios debe hablar palabras que sean halladas en gracia delante de otra persona. También es importante que usted comience a cambiar su dialecto, ¿sabe? Aprenda palabras nuevas, refinemos nuestra manera de hablar, despojémonos de un poco de palabras que solamente han traído mal testimonio a nuestras vidas. Comencemos a estudiar la palabra y también aprendamos palabras nuevas, con significados que podamos expresarnos a la gente. Recuerde que el mensaje de esta noche es de acuerdo al diseño de Dios. Entonces usted y yo tenemos que hablar de acuerdo al diseño de Dios, pensar de acuerdo al diseño de Dios. Y se lo estoy leyendo conforme a la palabra. Si usted me puede acompañar por un momento a Romanos 13. Romanos capítulo 13, vamos a la escritura. Romanos capítulo 13. Versículo 12. Romanos capítulo 13, versículo 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Mire, Dios nos enseña a pensar, Dios nos enseña a hablar y Dios nos enseña cuáles tienen que ser nuestras acciones. Entonces nos preguntamos, bueno, ahora soy un hijo de Dios, ¿cómo tengo que pensar? Ya se lo enseñé. ¿Cómo tengo que hablar? Ya se lo enseñé. ¿Cómo debo de actuar? ¿Cuáles deben de ser nuestras acciones? También nuestras acciones deben estar de acuerdo al diseño de Dios. El libro de Romanos mismo, pero el capítulo 12, del versículo 9, mire lo que dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Nuestras acciones tienen que ser acciones de amor. Porque si usted y yo estamos en Dios, que Dios es amor,
usted y yo debemos transmitir amor a todas las personas que nos rodean, principalmente a los de nuestra casa, porque nuestro testimonio es el más grande o la más grande evangelización o predicación que puede hablar de que hay un cambio. La gente no se convierte y no se acerca a Dios porque usted dice, Cristo te ama. La gente se acerca más a Dios cuando ve a una persona cambiar. Entonces, nuestras acciones deben de demostrar que ahora Cristo vive en nosotros. Y Dios nos enseña que tenemos de tener acciones de amor, mostrarnos con amor hacia los de nuestra casa, a los de nuestra familia, a los de nuestro barrio, a la gente que nos rodea, a las personas de nuestro trabajo. Acciones de amor que testifiquen que Cristo ahora está en nosotros, que testifiquen que hemos conocido a Dios. Debemos de manifestar acciones de amor. Lo segundo es que usted y yo tenemos que manifestar acciones de perdón. Wow, eso está fuerte, ¿verdad? En el mismo libro de Romanos, en el capítulo 12, pero el versículo 20, mire lo que dice. Así que, si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y luego el versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mire lo que está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Así que si tu enemigo, esto no quiere decir que usted tenga enemigos, sino que hay gente que nos halla a nosotros enemigos de ellas. Pero Dios nos está diciendo a través de este texto que debemos de demostrarnos amables con nuestros enemigos, y eso encierra el perdón. Y quiero compartirle algo. El perdón no es un sentimiento, siempre lo he enseñado y qué bueno que Dios nos permita compartirlo en esta noche. El perdón es una decisión. No se trata de que yo siento perdonar a alguien, se trata de que yo decido perdonar, deshacerme de un resentimiento, de un rencor que lo único que va a traer es perjuicio a mi propia vida. Si usted y yo no perdonamos, tampoco podemos pretender que Dios no perdone. Cuando usted y yo no perdonamos, vamos a obstaculizar nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque habremos abierto una puerta para que Satanás nos acuse. Y a través de esa puerta, cada vez que nosotros oremos, Él va a decir, bueno, mira, tú no puedes responderle porque esta persona no ha perdonado. Entonces, lo que Dios nos está enseñando, que como hijos de Dios, ahora viviendo en la nueva naturaleza, que es la naturaleza de Jesucristo, nos enseña a pensar, nos enseña a hablar, nos enseña a actuar. Y nuestra vida debe de tener acciones de perdón. O sea que es necesario perdonar a los que nos han ofendido, los que nos han lastimado, quizás los que nos han hecho daño, los que nos han insultado, los que nos han maldecido. En algún momento, usted y yo debemos de expresar acciones de perdón. Y esas acciones de perdón se manifiestan a través del amor, cuando les ayudamos, les extendemos las manos, oramos por ellos. No solamente decir yo los he perdonado, sino hacer algo que demuestre que en verdad hemos perdonado. Así que el Hijo de Dios, que está de acuerdo al diseño de Dios, vive y demuestra acciones de perdón. El versículo 17 también, leamos, lo dice así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y Colosenses 3:13, si usted avanza a Colosenses 3:13, dice: soportaos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que debemos tener acciones de perdón. Recuerde, Dios enseña a pensar, enseña a hablar y enseña a actuar. Y en nuestras acciones encierra acciones de amor, acciones de perdón. Y quiero decirle esto, acciones de gozo. Porque si usted ha recibido a Cristo, usted vive con gozo en su corazón. Aunque las cosas no vayan bien, aunque no todo marche como usted esperó, siempre debemos de tener acciones de gozo.
porque Cristo vive en nosotros. Entonces nosotros tenemos alegría, tenemos gozo. Debemos expresar el gozo de Jesucristo en nuestra vida, en nuestra casa y donde quiera que estemos. Debemos expresar gozo. Avancemos. Usted y yo tenemos que tener expresiones de humildad, acciones de humildad. Tenemos que tener acciones de amor, acciones de perdón, acciones de gozo, acciones que manifiesten nuestra humildad. Filipenses capítulo 2. Es una enseñanza, por eso es importante leer los textos bíblicos. Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es el ejemplo más grande de humildad. Y usted y yo debemos empezar a demostrar humildad. Si usted me pregunta qué es la humildad, se lo voy a decir de la manera más sencilla: obediencia. Dice que Jesús se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, a veces hay una confusión porque creemos que la gente que no tiene nada, que no tiene dinero, que no tiene una buena economía, un buen trabajo, decimos, son humildes. Pero sabe, yo conozco muchas personas que no tienen recursos financieros, pero sin embargo, son muy arrogantes. Y conozco personas que tienen mucho dinero, trabajo, una buena comodidad, una buena estabilidad financiera, pero sin embargo son humildes. Porque la humildad no es una actitud de mírame qué bueno soy. La humildad es la obediencia y la sujeción a Dios, a su palabra, a su diseño. La humildad es eso, es ser obediente, es ser sumiso a Dios. Entonces, y el ejemplo más claro está en Filipenses 2:5 que le acabo de leer de Jesús. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó el ser Dios, sino que se humilló haciéndose obediente hasta la muerte. Entonces, usted y yo tenemos que demostrarnos obedientes, tener acciones de humildad. ¿Qué es ser obediente? Mostrarnos obedientes a todo lo que Dios establece y a todo lo que Dios nos demanda. Entonces, tenemos que tener acciones de cambio. Si usted y yo ahora estamos en Cristo, en la nueva naturaleza, no podemos vivir como antes lo hacíamos. Ya les hablé que teníamos que pensar como Dios establece, hablar como Dios nos enseña y tener acciones. En nuestras acciones entre el amor, entre el perdón, entre el gozo, la humildad. Pero también, y esto que le voy a decir ahora, lo encierra todo. Acciones de cambio. Tiene que haber un cambio visible en nuestra vida, un cambio genuino en nuestra vida. Si usted y yo estamos en Cristo, no podemos vivir como vivíamos antes, porque entonces no hemos conocido a Dios ni nos hemos convertido, peormente arrepentido. Pero si nos hemos arrepentido, nos hemos convertido, entonces tienen que haber acciones de cambio. Y por eso quiero que me acompañe al libro de Colosenses. Vamos a estar un momento en Colosenses, le voy a leer algunos textos. Colosenses capítulo 3, del 1 al 4 dice esto: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto a vuestra vida, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, si nosotros ya hemos muerto nuestra pasada manera de vivir, lo que nos está diciendo ahora Dios a través del apóstol Pablo en el libro de Colosenses es: si tú has tenido un arrepentimiento y este arrepentimiento ha producido una vida nueva en ti, que es la vida de Cristo,
Entonces ya no busques las cosas de la tierra, ya no te inclines a las cosas de la tierra, sino que pon tus ojos en el diseño de Dios, pon tus ojos en lo que Dios establece, en la voluntad de Dios. Por eso dice, en las cosas de arriba. Sucede que habemos muchas personas, o hay muchas personas, que están ahora en Cristo, pero quieren seguir viviendo, pensando, hablar y actuar como eran antes. Y eso no es un arrepentimiento, eso no es un cambio. Por eso Dios me está diciendo, busca las cosas de arriba, o sea, busca el diseño de Dios, busca la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo busco? A través de su palabra, porque ella me enseña todas las cosas de cómo yo debo ser, vivir y dirigirme hacia los demás. Mire lo que dice el versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Es impresionante lo que Dios nos enseña. A veces hay gente que dice, ora para que Dios te cambie. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Dios te restauró, Dios te redimió, Dios te justificó a través de su sangre, nos dio acceso a la presencia del Padre. Y el apóstol Pablo está enseñando, dice, haced morir. O sea, es algo a lo que usted y yo renunciamos, nos despojamos. ¿Y cómo se hace? Comenzando a caminar bajo el diseño de Dios. Lo terrenal. Mire, arriba dice, si has resucitado con Cristo, ya no pongas tu mira en las cosas de la tierra, sino en Dios. Y otra vez aquí Pablo está hablando de lo terrenal. ¿A qué terrenal se refiere? Está hablando de fornicación. Ya no pongas tus ojos en la fornicación, ya no te inclines a la impureza, deja a un lado las pasiones desordenadas, desecha los malos deseos, saca de tu vida la avaricia, despójate de la idolatría, porque todas estas cosas traen el juicio de Dios. Pero usted y yo ya no estamos llamados a eso, ahora hemos sido llamados a santidad. Entonces es tiempo de poner los ojos en Jesús, en el diseño y en el ejemplo que Él nos dejó para vivir conforme a su voluntad. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio que demuestre nuestra obediencia. Ese cambio que dice, ya no vivo como yo era antes, ahora hay una imagen diferente en mí. O sea, que la gente que nos ve tiene que ver a Cristo reflejado en nuestras vidas. La gente que nos ve a nosotros tiene que ver un poco de lo que hay en el cielo. O sea, el cambio dice, hay un Cristo que vive. El cambio dice, hay un Dios de santidad. Ese cambio lo reflejamos nosotros en nuestra manera de vivir. Pero mire lo que dice el versículo 8, porque quizás hay personas que me digan, bueno, mire, yo ya no ando en adulterio, ya no ando en fornicación, yo ya no ando en deseos inmorales, yo ya no ando en avaricias. Pero mire también lo que enseña el apóstol Pablo, dice, pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicias, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Usted y yo tenemos que empezar a despojarnos y a deshacer de nuestras vidas estas cosas que no están de acuerdo al diseño de Dios. Entonces, si me pregunta, ¿cómo yo hago para vivir conforme a la voluntad de Dios? Aquí se lo estoy enseñando, la palabra de Dios nos lo revela. Y cuando usted y yo comenzamos a vivir conforme a esta palabra, entonces estaremos de acuerdo al diseño de Dios. Y quiero leerle más textos bíblicos porque la palabra de Dios es muy profunda. Colosenses mismo 3, pero el versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Mire, santos, amables, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces me pregunta, si yo me despojo de todas esas cosas, ¿qué es lo que ahora tengo que tener en mi vida? Se lo voy a decir diferente. Usted y yo tenemos que vivir en santidad, siendo amables, siendo misericordiosos, teniendo benignidad, siendo humildes, siendo mansos, siendo pacientes. Porque todas estas cosas están de acuerdo al diseño de Dios. Y el versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y es lo que encierra todo, el amor encierra todas estas cosas. Primera de Pedro 1:13. Le dije hace un momento que era una enseñanza. Primera de Pedro 1:13
Dice esto: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pero mire lo que dice: el cambio primero inicia en la mente. Cuando yo cambio mi manera de pensar y comienzo a pensar de acuerdo a lo que Dios me enseña, entonces empiezo a hablar de acuerdo a lo que Dios me enseña. Y por lo tanto, también comienzo a vivir de acuerdo a como Dios me enseña. Y mire lo que le leo. No dice sed santos en una área y en otras no. Dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, Dios me enseña lo que no tengo que hacer y lo que sí tengo que hacer. Lo que no tengo que practicar y lo que sí debo practicar. Por eso, si usted me pregunta en esta noche, ¿cómo hago para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Vea esta enseñanza, estudie paso a paso cada texto que le di y va a ver que Dios nos enseña cómo vivir de acuerdo a su voluntad. Ahora vámonos al libro de Efesios. Mire lo que dice el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 1. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. ¿A quién debemos imitar? A Jesús. ¿Y dónde yo veo cómo Jesús era? En los evangelios. Ahí yo puedo conocer de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? Vive de acuerdo a mi diseño. Vive de acuerdo a mi voluntad. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Vamos a leer lo que dice Filipenses. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿A qué se refiere esto? Es que nuestra manera de vivir primero tiene que ser agradable delante de Dios, y cuando sea agradable delante de Dios va a ser agradable delante de los hombres. Le quiero leer algo más. Dios nos enseña cómo debemos de sentir. Es que Dios es impresionante. Mire todo lo que hemos visto hasta ahora. Dios nos enseña a pensar, Dios nos enseña a hablar, Dios nos enseña a actuar, Dios nos enseña a sentir. Es demasiado extraordinario. Mire lo que dice Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Es impresionante lo que la palabra nos descubre. Dios tiene un diseño aún, lo que nosotros debemos sentir. ¿Qué debemos sentir? Nosotros debemos sentir consuelo, amor, comunión con el Espíritu Santo, afecto entrañable. Debemos sentir misericordia. Esos son los sentimientos que Dios demanda que deben haber en nuestra vida. Para todo hay una enseñanza de parte de Dios. Si usted me pregunta, ¿cómo debo yo guiar a mis hijos? Sencillo, instruye al niño en su camino, y cuando sea grande, no se apartará de él. Si usted me dice, pero ya mis hijos son grandes, ahora le quiero compartir una historia breve. Jesús habló de una parábola. Habían dos hombres, uno sensato y el otro insensato. El hombre sensato fundó su casa sobre la roca. El hombre insensato la fundó sobre la arena. Si ya sus hijos son grandes, aún está tiempo de fundamentar su familia sobre la roca, que es Cristo. Cada día tomándolos y compartiéndoles la palabra de Dios. Entonces, como persona, Dios tiene un diseño como debo de ser. Como padre, Dios me enseña a instruir a mis hijos. Como familia, Dios me enseña a establecer mi casa sobre la roca. Como matrimonio, Dios me enseña y hay un diseño. Mi esposo viene a ser la cabeza. Yo vengo a ser el cuerpo de un hogar. Entonces, ¿cómo es el diseño aquí? Mi esposo
tiene que darme lo que Dios demandó en él, que es amor, y yo debo darle respeto. Para todo hay un diseño en nuestra vida. Cómo corregir a nuestros hijos, cómo tener una familia fundada sobre el diseño de Dios, que es la roca, cómo tener un matrimonio de acuerdo al diseño de Dios, cómo tener un negocio de acuerdo al diseño de Dios. La Biblia enseña que los que tienen un negocio deben tratar a sus empleados con amor, con justicia, y que los empleados deben servir como si sirviesen a Dios. O sea, hay un diseño para todo en nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestro negocio. Y en el ministerio debemos de mantenernos rectamente delante de Dios, sabiendo que estamos aquí para servir al Dios vivo y al propósito que Él nos ha encomendado. Entonces, les vuelvo a recordar el tema de esta noche: de acuerdo al diseño de Dios. Que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Quiero terminar con un texto bíblico. El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 21. Romanos 12, 21. Mire lo que dice esta palabra: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Usted y yo tenemos algo muy extraordinario, que es el Espíritu Santo. Y es el que nos fortalece cada día y nos corrige y nos enseña y nos conduce al diseño de Dios. Yo espero que esta palabra le haya bendecido. Y quiero animarle a que comparta esta enseñanza. Comparta esta enseñanza. Compártalas con su gente o con sus contactos en WhatsApp. Compártalas en Facebook. Y conéctense también al canal de YouTube. La página se encuentra como Ministerio Zapes y la página en YouTube también. De esa manera usted puede conectarse y va a ver una palabra que bendiga y edifique su vida. Y tengo una noticia para darle. A partir de esta semana vamos a conectarnos el día miércoles, jueves, sábado y domingo, 7:30 de la noche. Y vamos a comenzar una serie de enseñanzas que va a ser de bendición para su vida y para nuestras vidas. Ahí donde está, levante su mano y vamos a agradecerle a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo de enseñanza. Gracias porque nos has permitido entender que hay un diseño para estar de acuerdo a tu voluntad en cada área de nuestras vidas. Mi Dios, perdónanos si no hemos vivido conforme a tu voluntad. Pero hoy que nos has enviado esta palabra, la tomamos, la abrazamos y la vamos a poner por práctica. Mi Dios, bendice a cada una de las personas que están conectadas ahora mismo y están viendo este mensaje. Que sus vidas, Padre eterno, sean llenas de tu presencia y que abunden en la gracia y en el amor de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo. Padre, si alguno se halla enfermo, te pido que traigas sanidad sobre su cuerpo y también sobre su alma. Y si alguno está padeciendo necesidad, que tú seas proveyendo todo cuanto les haga falta. Fortaléceles, mi Dios. Fortalece, Padre eterno, su vida. Fortalece, Padre eterno, su corazón. Padre eterno, cubre su vida y sus casas y sus familiares con la sangre de Cristo. Les bendecimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Les amamos y les bendecimos. Dios mediante estaremos conectados en esta semana. Bendiciones. Comparte esta enseñanza que será de bendición para otros. Hasta la próxima. Dios te guarde.